cuando os dije que no... que iba a haber comentado alguna cosa del Ho'oponopono, pero que el tema lo comento otro día. Pues hoy he descubierto por qué. ¿Por qué no lo dije ayer? Hubo así como un golpe de... cállate. Es curioso porque el Ho'oponopono, la idea es limpiarte completamente y cuando, a medida que te vas limpiando llega la inspiración. Claro, estás quitando toda la suciedad que te separa de él. Y entonces Buenas noches. Y entonces cuando vas limpiando, como lo que dice Ho'oponopono es que te va llegando la inspiración divina. Otros les pueden decir que es la intuición, otros te pueden decir que es que hablas con tu yo superior, con tu yo interno. ¿Qué más da la etiqueta, no? El caso es que qué más da la etiqueta, cómo lo llamemos. Si es inspiración divina o es intuición, es conexión con tu yo superior. El caso es que empiezas a tener percepciones como que van más allá de esta realidad que creemos que es. Y entonces ayer dije, lo voy a comentar, y algo me dijo, no lo comentes. Y lo cierto es que si ayer lo hubiese comentado, no lo habría descubierto entero, porque lo que os hubiese contado ayer se habría quedado cojo. Y en cambio hoy, gracias a la visita que he hecho al Museo del Oro, creo que he encajado las cosas. Creo. Entonces, ahora sí que yo creo que lo puedo comentar. Bueno, os voy a confesar que en el Museo del Oro, que me ha encantado, la verdad es que he estado muy bien, con mucho gusto, con mucho estilo y con mucho orgullo, ¿no?, de lo que tenéis. El caso es que, ¿cómo son las cosas? Terminaba el museo y ya iba a salir y uno de los celadores, ¿los llamáis celadores? Los celadores me dice, no, métete ahí, que lo mejor del museo está ahí. Y digo, menos mal que me has dicho porque me iba ya. Y supongo que habéis estado todos en el museo, ¿o no? No sé. Sí, yo sí lo conozco. Yo no he estado en todos los museos de Madrid. No, pues era la sala esta donde se queda todo a oscuras y te ponen la música, bueno, los cantos chamánicos y empiezan los juegos de luces con el oro, ¿no? En ese así no. He ido, pero no. No, pues te has perdido mejor lo museo. Cuando Pino estaba en con cantos chamánicos. Sí. Son cantos chamánicos con música, o sea, con ruidos así de la naturaleza, agua corriendo, lluvia, tal, bueno. Recrean como la creación. Sí, truenos, rayos, tal. Y juego de luces con una sala rodeada de piezas de oro y en el suelo también. Eso hay que ir a verlo, porque yo lo he visto 4 veces. Me he salido, me he vuelto a meter y luego me he quedado 3 veces seguidas. No he salido de ahí. Y de hecho lo he grabado para... Bueno, el caso es que confieso que me he emocionado ahí. Menos mal que estaba a oscuras. No. ¿Por qué me he emocionado? Pues porque he conectado con algo que... Mirad, en el libro del Ho'oponopono y el Renacer del Cristo hay un capítulo que habla de trabajo global. Es decir, que esto no es un trabajo individual, ni es un trabajo de una comunidad, ni es un trabajo de la humanidad entera. Y entonces os voy a comentar una cosa. Hará unos años, no me acuerdo ahora cuántos, 3 o 4,
estuve en Berlín. No crees que porque Berlín esté en Europa, estás todo el día en Berlín o viajar. Esto es como decir, me voy a Lima. ¿Cuántas veces habéis ido a Lima? No sé, pues allí es lo mismo, o sea, Berlín, bueno, pues vas una vez en la vida, dos, yo he ido 3 o 4 por trabajo, pero esta vez fui de turista. Y resulta que allí vive un amigo mío que lleva pues 30 años, o sí, 30 años, viviendo allí, y era amigo mío de la infancia. Y bueno, retomamos la amistad en la distancia y me fui a pasar unos días con él. Y ¿sabes? Gracias a que él llevaba allí 30 años y había vivido todo lo que era la Guerra Fría, pues, tener en cuenta que Berlín estaba dividida por el muro, por la mitad, pero es que la parte comunista, pues todo era comunismo, porque era Alemania Oriental, pero había un pedacito, como una isla, que era el Berlín Occidental, que estaba rodeado de todo comunismo, solo había una vía, o vía aérea, o un camino cerrado para salir hacia Alemania Occidental, o sea que era ahí como estamos regados. Entonces él se fue directamente allí y estuvo viviendo toda la Guerra Fría y luego el maravilloso día de la caída del muro. Fue de los que estuvo ahí dando martillazos. Entonces, hablando con él, me contó toda la historia del porqué el muro. Y el muro fue consecuencia del miedo y del resentimiento que quedó grabado después del genocidio judío. Pero bueno, ese es otro tema. El caso es que ahora, si tú vas a Alemania y si vas a Berlín, vas a encontrar que el holocausto de los judíos no se tapa, no se calla, se expone. Es decir, que la conciencia nacional alemana, como nación, como conciencia de unidad nacional, asume y expone que son responsables de lo que hicieron con los judíos. No lo ocultan. Y es más, incluso financian películas, libros que hablan del holocausto nazi, porque, o sea, de todo lo que, de todo el genocidio judío. Entonces, que hay monumentos, hay museos que lo que pretenden es mantener viva la memoria de lo que allí ocurrió. ¿Por qué? Porque los alemanes son conscientes de que si ocurrió una vez, puede volver a ocurrir. Entonces, ¿no habéis visto la cantidad de películas que hay en las que a los nazis los ponen? O sea, pero es que el problema es que no piensas en nazis, piensas en alemanes. Ese es el problema. Y entonces es la etiqueta esa, pero aún así hay cantidad de películas que lo que hacen es recordar una y otra vez que eso pasó, y son los propios alemanes quienes las financian. Y anda que han dicho, oye, vale, ya ha quedado claro que fuimos nosotros, ¿no? Pero me perdí esa última parte. ¿Eh? La última parte que dijiste que era. No, te estaba diciendo que los alemanes reconocen y asumen que cometieron aquel genocidio. Pero vamos a ver, el genocidio no lo cometió el planeta entero, o sea, la nación entera, todos los alemanes. Fue la facción fascista pues de la SS, todo lo que era el concepto nazi, el nacionalsocialismo, que se encargó de intentar aniquilar lo que eran los judíos, los gitanos, sobre todo.
y los inválidos, los homosexuales, todo lo que les molestaba. Lo que está asumiendo hoy en día, y lleva ya asumiendo durante décadas, la conciencia nacional alemana es que no hicieron nada. Es decir, yo estuve en campos de concentración que muy cerca de Berlín, no me acuerdo cómo se llama. El caso es que tú entrabas al campo de concentración, a mí se me puso un mal cuerpo allí de ver todo aquello, porque conecté con esa energía y tal, pero tú salías y estaba aquí la valla y a 50 metros estaban las casas de los alemanes. Y no te estoy hablando de casas, no os estoy hablando de casas de hace 20 años, no, os estoy hablando de casas que estaban ahí en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Que los alemanes estaban comiendo en su casa y estaban oliendo el humo de las chimeneas. O sea, que sabían que estaba pasando ahí algo. Entonces, hoy asumen y reconocen que hicieron eso, no hacer nada. Por haciendo por omisión. Sí. Y entonces, ellos reconocen que están en deuda con la nación judía. Bueno, en deuda, o por lo menos, cada vez que hay un conflicto y está Israel por medio, Alemania siempre dice, no tenemos nada que decir a esto, se mantienen al margen. O sea, ellos tienen ese concepto ya de que cometieron aquello y quieren, en cierto modo, remediarlo y equilibrarlo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? A los que habéis hecho el taller de Ho'oponopono, ¿cuándo empiezan a ocurrir, cuándo uno empieza a recuperar su poder personal? Cuando ilumina la parte Cuando oscura y asume. reconoce. Bien, claro. Cuando se responsabiliza de su universo. Exacto. Cuando mira su parte oscura, no la reniega, la acepta, la asume y se responsabiliza. ¿Y qué es lo que está haciendo la nación, el concepto de nación Alemania? Mirar a su parte oscura, reconocerla y aceptar que lo hizo y responsabilizarse. Y entonces resulta que tú miras a Alemania y dices, guas, 2 guerras consecutivas, perdidas y bien perdidas, porque no fueron rendición condicional, no, hasta que los machacaron. Y en 50 años, en menos de 50, bueno, en 40 años, menos, 2 machaques consecutivos. Alemania quedó totalmente arrasada. Tuvieron que empezar de cero. Y hoy vuelven a ser los número 1 de Europa y casi del mundo. Cuando hace 50 años estaban comiéndose los cascotes de las bombas. Solo, no será por eso solo, pero para mí pongo en el fuego que el hecho de asumir eso de los judíos les da esa fuerza como entidad, como conciencia nacional. Entonces os comentaba que yo tengo un capítulo que reconozco que se me quedó cojo. En el libro está cojo. Falta algo, falta algo. Y ese algo lo he descubierto hoy. He tenido que venir a Colombia para descubrirlo. Y otra vuelta a Colombia. No, se me ponen los pelos de punta. Porque, ¿sabes? Os he comentado un montón de veces la diferencia entre culpa y responsabilidad. Entonces, ahí siempre está el fantasma de la culpa, el de la vergüenza, está ahí rondando siempre cuando tú asumes y reconoces que algo has hecho, ¿no? Entonces, ¿cuál era la historia? Que Alemania hizo eso con los judíos. ¿Y qué hicieron los españoles con América?
mismo. La diferencia es que Alemania se hizo cargo a los 20 años de haberlo hecho y España lleva 500 años y no lo ha hecho. Esa es la diferencia. Entonces, resulta que España es un país que dicen que está muy arriba, que es una potencia mundial, el G20, que pertenece, estuvo en el G8, que yo flipaba, pero luego no, primero, que en España no hay conciencia nacional, no hay conciencia de nación. Están los catalanes que quieren independizarse, el País Vasco que también está ahí, empiezan a surgir en Galicia, en las Islas Canarias. Al final van a decir, vamos a poner una bandera en cada puerta. República Independiente de Fran Ortega. Pues. De lo ponopono. No sé. El caso es que, por supuesto, miras a la bandera y es que dan asco. O sea, pocos españoles dicen, joder, la bandera de mi nación. Es que ni los militares, que se supone, se sienten muy cómodos con ellos, ¿sabes? Que se supone que el militar es el que tiene que defenderla por su sangre, ¿no? Pues, no sé, es que hay un concepto como de... no hay concepto de unidad nacional. Puede ser también porque España durante muchas épocas recibió muchas migraciones de muchos lados. Bueno, es que... Eso puede influir en... No, bueno, es que hay siempre, cada historia tiene la historia de la historia de la historia. España, en España somos una mezcla de un montón. Sí. Estuvo invadida por el Imperio Romano, luego estuvo invadida por los árabes, o sea, y además es que estuvieron 800 años los árabes. No, 700 años casi. Entonces, por estas venas corre sangre árabe y visigoda, o sea, un montón de... Es decir, en España siempre hemos estado liados, siempre hemos estado en guerra con algo interna. Y luego, yo creo que una de las formas, ya el sumum de todo fue la guerra civil. La guerra civil española, en la que hermanos se mataban entre sí, que eso ya puede ser el sumo, que tu propia familia te esté matando porque te tocan un bando o te tocan otro. O eliges incluso un bando o eliges el otro. Pero a lo que voy es que vale, nosotros tenemos nuestra historia y tenemos una historia bastante brava, ¿vale? Pero eso no, que lo cortés no quita lo valiente, es un dicho español. Aquí también. Mucho de mi abuela. Pues entonces, la historia es que hoy en el Museo del Oro me faltaba la pieza esa. Sí, porque claro, yo en el libro proponía, oye, como miembro del Estado español, como español, le pido a mi gobierno, yo como me gusta practicar el Ho'oponopono, entonces le pido a mi gobierno que haga pública una petición de disculpa y de perdón por todo lo que se hizo y que se reconozca que hay una memoria viva en que se hizo eso, que se llegó y se invadió. Bueno, es que eso no, aquí no acaba todo, aquí nos fuimos hasta las Filipinas, invadimos el norte de Europa, en África, o sea, en Guinea, o sea, estuvimos en todos lados, dando por saco. Querían todo el mundo. ¿Eh? Querían todo el mundo. Sí, el imperio que no se ponía el sol, ¿no? Lo llamaba. Entonces, la historia es que yo en el libro proponía que mi gobierno hiciera, no sé, entre Naciones Unidas, una propuesta pues, de reconocimiento y de que esa memoria pues, que estuviera ahí y se reconociera lo que se había hecho, aunque hayan pasado 500 años. Da igual. Porque la impronta energética, la memoria desarmónica sigue impregnada en nuestra sangre. Pero claro, ¿sabéis cuál era lo que no tenía bien colocado? Pues que había ahí un pequeño ápice de
de culpa que no lograba transmutar. ¿Qué ha pasado hoy en el Museo del Oro? Porque cuando me he metido en esa sala y he empezado a ver los cantos chamánicos y ese juego de luces y tal, he conectado con una energía con la que no me había dado cuenta. Y es que aquí, en toda Hispanoamérica, tenéis unos ancestros. Los ancestros indígenas. Lo que pasa que, a diferencia de lo que normalmente ocurrió, por ejemplo, con los ingleses en Estados Unidos, que no se mezclaron, los españoles sí se mezclaron aquí. De todas formas, no tenéis que fijaros que muchos tenéis apariencia europea más que indígena, vuestra fisonomía. Entonces, vuestros ancestros también son españoles. ¿Y qué pasó en el taller de Ho'oponopono cuando honrábamos a nuestros padres, aunque nos hubiesen hecho daño? Que recuperábamos nuestro poder. Y entonces, cuando he escuchado los cantos chamánicos, he sentido que puede haber aquí, en Colombia al menos, pero puede ser desde México hasta el Magallanes, una conciencia de orgullo indígena. Una conciencia de orgullo como concepto nacional. Aunque estemos hablando de separar naciones, pero es que tenemos que ir por partes montando el puzzle para que al final sea toda una sanación universal, ¿no? Entonces, el hecho de que países de Hispanoamérica, que siempre han sido países que han estado supeditados a potencias como pueden ser Europa o Estados Unidos, pues el hecho de coger y honrar y respetar a los indígenas de aquí, que vamos a suponer que es como la madre, así decirlo, o el padre, da igual, elegid lo que queráis, pero que es como vuestra mitad de ancestros, y aplicar los principios Ho'oponopono o de las constelaciones familiares, el de reconocer, honrar y perdonar todo lo que la culpa que se pueda estar sintiendo en eso. Porque a lo mejor hay culpa inconsciente. Porque también, yo es que siempre me lo he preguntado, ¿cómo es posible que un ejército de 150 o 200 hombres, armados con arcabuces, vale, pero disparabas una vez, ¡pum! Tenías que hacer pum, que no como ahora aterrar, sino pum, y otro. Y yo digo, ¿cómo es posible que conquistaran? Hay algo que se nos escapa. Sí. Y hace poco, en una de las charlas acá, salió que, si bien los indígenas al principio lograron como distraer o confundir a los conquistadores por los pactos de sangre que les hacían, excepto México, que es muy sangriento esa zona, ellos lograban, porque de alguna manera, o sea, lo que uno piensa, las palabras tienen poder y la intención, ¿sí? Ellos lograron al principio confundirlos, y cuando los conquistadores detectaron que había magia de alguna manera en eso y que por eso se perdían y ocurrían muchas cosas para ellos raras, trajeron a los misioneros con lo de la sangre de Cristo para revertir, sí, es posible, el rito que los otros, y por eso terminaron. De todas formas, con la iglesia hemos topado. A la iglesia no se la trajo, se vino ya solita. Porque su afán de evangelización dijo, ay, que hay un bueno, no se sabía que era un continente, se pensaba que era las Indias. Pero pues esa es una de las reflexiones que yo decía. Sí, de alguna manera, pues uno que ha leído algo de los ancestros y las culturas y cómo, por qué estamos así,
es como volver a entender cuáles fueron nuestros antepasados. Y yo decía, pues tiene de alguna manera, puede ser cierto, o sea, hay que reflexionar sobre esa situación. Que Claro. nos impacta de todas maneras, porque somos... Claro, es que todo eso está sin sanar. Sí, Es una memoria enferma que está en todos, aquí y allí. Y eso es lo que estoy hoy proponiendo. O sea, que esto es una historia que me he montado yo, que luego que cada cual decida cómo gestionar esto. El caso es que como conquistadores tenemos que asumir, los españoles, los europeos, deberíamos hacerlo, pero bueno, yo como español, asumir la responsabilidad y el hecho de que hicimos eso. Pedir perdón, bueno, lo siento, me hago responsable. Perdón, hay algo en mí que tenía miedo a qué, a la carestía, a la carencia. O sea, ¿a qué se vino? A por el oro, no se vino por otra cosa. Y por tierras, pero tierra, poder, se vino por poder. Y el poder era oro, tierras y bueno, entonces, si yo tengo poder, tengo oro, me siento más seguro. Al final es miedo. Miedo a, pues a no tener suficiente, a no ser lo suficiente, entonces me engaño teniendo más. A lo que hablamos en el Ho'oponopono. Entonces, si tienes miedo, haces las atrocidades que cometes. Vale, pues eso, hacerte cargo de eso, pedir perdón por eso. Y yo os invito aquí, a toda América, Sudamérica, bueno, Hispanoamérica, estamos hablando de hispano, a que tenéis unos ancestros indígenas y recuperar todo eso, que es lo que hoy he percibido en el Museo del Oro. He percibido que ahí hay una esperanza de recuperar todo eso en toda su grandeza. Aunque cada vez está más de moda, y espero que no sea una moda, sino una tendencia generalizada, el hecho de lo chamánico, el contacto de la Pachamama, la Madre Tierra y todo eso, porque se ha trasladado lo que es la conciencia espiritual del Tíbet, la India y tal, se ha trasladado a los Andes, pues entonces, vale, pero desde un lugar mucho más profundo. Es decir, que aquí hay una riqueza que estaba en conexión con la madre, con la tierra, y es que necesitamos esa energía de la madre. Y eso lo podéis hacer vosotros reconociendo y honrando que está eso ahí. Y si hay algo de perdonarse, porque hay una culpa, la que sea. Vamos a ver. Voy a hablar claro. Hay mujeres que son abusadas, y se sienten culpables de que son abusadas, ¿vale? Pues esto es lo mismo. Hay una población indígena que es abusada, que es aniquilada, pues ¿no será que a lo mejor se siente culpable también? No sé. Yo lanzo ideas, por lo que percibo a medida que voy profundizando en el Ho'oponopono. Entonces, sanar eso, transmutarlo, igual que honrarlo. Y por otro lado, tenéis los ancestros de los conquistadores españoles que vinieron aquí, y es lo mismo. ¿Cuántas personas dicen, jo, es que mi padre me hizo esto, otro, me estoy total, y es que incluso le odio? Pero cuando tú trasciendes ese odio, ese resentimiento, y logras perdonarte a ti misma o a ti mismo por haber odiado a tu padre, porque eso es lo principal, trascender ese dolor y reconocer que es tu padre, te guste o no te guste, es tu padre. Gracias, porque gracias a ti vivo. ¿Me hubiese gustado tener otro padre? Sí, pero tú eres mi padre y lo voy a honrar. Honrarás a tu padre y a tu madre, no es gratuito. Entonces, trascender el resentimiento, la vergüenza, la culpa que se puede sentir frente a lo que ocurrió por los dos lados. Y yo apuesto que Hispanoamérica se liberaría de un montón de cargas que tenéis, porque es como
como que estáis supeditados a otras potencias que no os aportan nada. ¿Qué os aporta Europa o Estados Unidos? Aquí en Colombia, bueno, tres ideas que quiero expresar. En Colombia creo que aún no reconocemos eso, o sea, no tenemos un reconocimiento a nuestros ancestros indígenas. Eso es lo que estoy diciendo. Y en México, sí has visitado México, me imagino. No, no he ido. México sí es un país realmente orgulloso de su raza, muy orgulloso. Si uno va al Museo Nacional en el DF, hay inclusive un sentimiento muy fuerte contra el español. Aquí en Colombia también hay mucho sentimiento contra el español, pero pues en México sí es un verdadero orgullo. El 12 de octubre, yo viví en Guadalajara, el 12 de octubre no se celebra el Día de la Raza, se celebra el Día de la Virgen de Zapopan, y es una procesión por toda la Avenida de las Américas. Yo preguntaba porque veía indígenas, ¿y ustedes qué están celebrando? ¿Qué estamos celebrando? Decía, el Día de la Virgen de Zapopan. ¿Usted no sabe qué es el Día de la Raza? Dije, no nos importa nada del origen español. Poblaciones grandísimas. Hay un sentimiento muy grande y se nota mucho en el Museo de México. Ya. En Colombia, al contrario, tenemos mucho más simpatía por la raza extranjera, por el europeo y por el americano. Y nos sentimos, bueno, ustedes que dirán, pero es un sentimiento bien arraigado, que no nos gusta lo indígena, no nos gusta lo nuestro. Les recomiendo un libro muy especial, si es para liberar culpas de los españoles, se llama El País de la Canela, de Mendoza. Es un libro que, wow, Pues sí, lo leeré porque tenaz, estoy de lleno en este tema. El País de la Canela. Ahí dice uno, ¿qué pasó? En México hay un sentimiento, hablar de la Malinche es la traición, es la indígena que se enamoró de Cortés. Y hay una avenida que se llamaba Cortés y la eliminaron y la pusieron Pablo Neruda, ¿sí? Porque no les interesa nada de lo español en muchas regiones. En otros sí, hay mucha simpatía, sobre todo en los estratos altos, pero en los medios y bajos no lo hay, ¿sí? Y entonces, ahora la pregunta que surge. Primero, yo siempre lo he dicho, un país, en este caso España, que festeja el Día Nacional de España es el 12 de octubre. Es decir, un país que festeja su Día Nacional, su fiesta nacional, el día que comenzó un genocidio, porque ese fue el día que empezó todo, es un país enfermo. Es un país enfermo. Espera, ahora respondo. Ahora bien, dime si no es un país enfermo el que siente el más mínimo odio o resentimiento hacia algo. Sí, claro. Nosotros también. Luego, entonces, México, yo estoy encantado porque para mí es que todas las culturas precolombinas, yo siempre soy un enamorado. Entonces me hablas de México y es como si me hablaras pues, de aquí o de Perú. O sea, siento esa atracción, esa simpatía. La historia es que me parece perfecto que ellos se sientan orgullosos de su cultura indígena, pero ellos son criollos. Entonces, si están resentidos y no son capaces de perdonar eso, no van a sanar. Ahí está la prueba. Ese es el problema. Ese es el problema. Yo lo que estoy invitando es que es doloroso, mucho, y se ve en los talleres que cuando llegas al oscuro duele, pero es que es la única forma de llevar luz. Y mientras, entonces, yo he ido a zonas de Estados Unidos en las que en barrios hispanos me han dicho no entres, que estos se enteran que tú eres español y es que te linchan, o sea, no entres, macho. Y yo, que no. Pero casi que me sujetaban para que no entrara. Porque ¿por qué? Porque decían, porque ellos están convencidos de que toda la desgracia de la población hispana en Estados Unidos es por culpa de los españoles. Entonces que no, que te linchan. Entonces, vale, es verdad que se hizo ese genocidio. Es verdad que se invadió, que no hubo respeto ninguno. Ahora bien, el resentimiento a todo eso lo que ocurrió es lo que está evitando que se florezca. Que se florezca como no el hecho de en sí, sino cómo se está viviendo lo que ocurrió.
el resentimiento que hay. Yo es lo que yo percibo, yo lo comparto. Me podéis crucificar ahora mismo, yo estoy sintiendo, yo comparto lo que siento. Mira, no es lo que uno hace, sino cómo uno lo vive. Es como uno lo vive. Entonces, es verdad que hubo ese exterminio, esa guerra, esa invasión, pero fue hace 500 años. Pero el resentimiento, porque bueno, yo he leído algo, ayer lo estudié desafortunadamente, pero entonces es el resentimiento el que te causa no perdonar, no liberar, de lo que nos es decir lo siento, te amo, ¿cuáles son los otros? Perdóname, gracias. 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 Pero si alguien te sigue ofendiendo, te sigue maltratando, sigo haciendo lo mismo, Volvemos a hablar, al final vamos todo el foco a la mano. Pero espérate, que te vaya. Sí. Pero es que seguimos perpetuando el genocidio, porque el gobierno no protege las comunidades indígenas, antes las quieren exterminar. sí. Entonces, ¿cuál es El propio gobierno. Sí, eso fueron los españoles. Ellos vinieron con Por eso, cuando hoy estaba en el museo me he emocionado, porque digo, hay una esperanza para todo esto. Me he conectado con eso, lo siento, me he conectado más. Y se me ha puesto así, bueno, me he quedado 4 veces. Pero es que tú eres un divino. Sí, yo soy un divino como Sí, tú. pero No, es que la paz, o sea, la paz comienza contigo. Uno no puede esperar a que el gobernante o algo haga algo. Eso es. O sea, empiezas tú y si el vecino no quiere, pues es problema de él. Claro, esto no va a ser una cuestión de un día para otro. Y ahora hay muchas nuevas Por eso. generaciones, las nuevas que se están Pero sintiendo eso más no tiene que tener atraídos esa por los conciencia. ancestros, por los indígenas, Claro. por el Pachamama, en serio, se está sintiendo en la Pero que eso no confunda Con y os moda. lleve a estar en contra de vuestras exacto. otras mitad de ancestros. Pues sí. La historia es que, vale, papá me trató mal, vale, pero ¿qué prefieres? ¿Pasarte el resto de tu vida resentido hacia tu padre porque te trató mal? ¿O perdonar todo lo que ha pasado ahí y decir, mira papá, no me gustas como padre, pero eres mi padre y te honro por eso? Eres mi padre, aunque no me gusta que seas mi padre. Y liberarte de esa rabia y de ese resentimiento y por fin me quito la mochila del odio a papá. Eso es lo que hace el Ho'oponopono, pero como persona. Y yo ahora estoy hablando como conciencias nacionales. Tengo una pregunta. Tú dices, te honro por eso. ¿Qué es honrar? ¿Cómo el acto de honrar? Honrar es reconocer, o sea, un acto de humildad hacia alguien que ha estado antes que tú. Es decir, honrar a nuestros ancestros. Si no fuera por mi abuelita y por mi abuelito, yo hoy no estaría aquí. Entonces, gracias abuela, gracias abuelo. Pero honrar no significa someterse. Honrar significa agradecer y esa gratitud es la que nos hace tomar, recibir la fuerza de nuestros ancestros. Porque si yo siento soberbia hacia mi padre o hacia mi abuela, o mi abuelito, o mi madre, o mi tatarabuelo, siento soberbia porque es que fue tata, y siento soberbia y me creo mejor que él, ¿sabéis lo que hago? No recibo nada. Niego todo lo que me viene de la fuerza de mis ancestros. Lo estoy negando, porque no lo quiero, porque me siento soberbio ante ello. Entonces lo que hago es humildad, decir gracias, y en ese momento la bendición de los ancestros se pone aquí. Y me cae sobre mí. Y es cuando me da la fuerza. Entonces lo mismo, gracias a las naciones indígenas y gracias a los españoles, aunque me joda porque me duele, pero gracias porque... Y entonces me libero yo de todo eso y toda esa fuerza llega. Es como un macro y un microcosmos. Si eso lo haces con papá y con mamá y empieza a fluir tu vida, porque has perdonado todo lo que ha pasado en tu vida, con esos sentimientos de rabia, de frustración, de lo que pudiera haber pasado con papá y con mamá, perdonas eso, trasciendes eso, que duele pasar por ahí, sí. Tú decías, hay que ponerse luego aquí pepino, ¿no? Entonces, que duele, pero ¿qué pasa? Que te liberas y en ese momento el alma de papá y el alma de mamá te bendicen. Pues esto es lo mismo, hay una fuerza, unos ancestros, que esa fuerza no la estáis recibiendo porque aún no se ha perdonado eso. Y tenéis una fuerza aquí, de la madre tierra, de la cultura indígena, que tiene una conexión consciente y plena de lo que es el estar en armonía con la naturaleza.
respetuoso, estar adorando a mamá. Entonces, toda esa fuerza no la estáis recibiendo porque no la estáis respetando vosotros mismos. Y no estáis recibiendo la fuerza que os pueda venir como ancestros de los españoles, que aunque el que pensáis que es malo, la fuerza siempre es buena. Aunque haya sido un asesinato, hay algo en el alma de esa persona que transmite esa fuerza de progenitor. No sé si... Es que podéis pasaros el resto de la vida diciendo es que los españoles, y ahí os quedáis. Es como si yo me pasara toda la vida diciendo mi madre fue tal, y ahí me paso el resto de la vida. Pero es como hablabas tú antes, que es un trabajo individual y poco a poco, pero como dicen los chinos, un camino de 1000 kilómetros empieza con un paso. Dime. Y quería compartir que, pues, si bien para mí es común escuchar esos puntos de vista y los sentimientos, algo marcó la diferencia en mi vida, el que mi madre, porque nos contaba muchos cuentos, me crié y sus historias, y nos contaba de los ancestros. Y en una de las líneas, porque es que uno termina siendo las líneas de uno, de los ancestros, es inmensa. En una de las líneas le decía que nosotros veníamos de una española y de un indígena. Uno de los tantos contactos acá en América fue ese. Más después estuve como inmersa en ambientes donde fue muy amplia, o sea, no se juzgaba, solo se conocía la historia. Entonces, ahorita escucho eso y me siento bendecida, porque esos ojos no entraron en mí. Y yo siempre soy consciente que yo tengo de todo lado. O sea, hay cosas que me gustan del oriente, otras cosas que me gustan, y yo digo, es porque hay parte de mí, de esas culturas. Entonces, ¿yo qué hago odiando a alguien? Porque me estoy odiando a sí misma. Claro. Entonces, tú juzgas porque te juzgas a ti. Exacto. Entonces, yo me comparto esta bendición porque yo me siento bendecida, me siento muy tranquila. Y yo entiendo y comprendo que cada generación, cada cultura tiene sus cosas. Pero yo creo que esas culturas hay algo en mí. Que lo único que yo puedo hacer en este momento es que las cosas buenas o no tan buenas que heredé, las convierto en algo positivo. Yo tengo ese poder. Claro, es que eso reconocer es lo que os intento comentar y decir, que es que está la decisión en cada uno en soltar el resentimiento, la vergüenza, la culpa, la rabia, está en soltarlo o no soltarlo. Si lo sueltas, llega el perdón y llega la honra y llega la fuerza, llega la energía, llega la presencia de todos tus ancestros, y eso es la fuerza que tienes. Y entonces ya no estás suplicando porque ya recibes. Además de que hay que reconocer que los padres, los abuelos, etcétera, pues ellos criaron de acuerdo a dentro de su ignorancia, de acuerdo como a su cultura y a lo que entendían en ese momento y vivían, y muchos no lo hicieron por hacerle daño al hijo o algo así, sino porque eso era lo que ellos conocían. Claro. Que para nosotros la visión sea diferente ahora. Y ni eso, porque a veces uno criando hijos, uno entiende a los padres, porque claro, a mí me han dado ganas de coger a mis hijas a cachetadas. Claro. Obviamente ya tengo una conciencia y digo, un momentico, pero pues eso sucede. Es que entonces uno porque va a juzgar a los padres porque le dieron a uno rejo o lo que sea, aunque a mí nunca me pegaron. Pero pues digamos que sí, he escuchado a mi mamá contando las historias de mi abuelo, pues que le pegaba y no sé qué. Sí, a mí también me han dado ganas de pegarle a mis hijas, o sea, ¿cómo voy a juzgar eso? Pues que de pronto ellos con el impulso y no lo pudieron controlar y yo sí, pues qué bueno, ¿no? Porque ahí se empieza a romper, digamos, la cadena. Ya mis hijas van a ver que a ellas nunca les pegaron, entonces ellos tampoco van a maltratar a sus descendientes. Pero si es que luego, además, no hay más que mirar actualmente, por ejemplo, Perú y Ecuador están ahí que sí.
están ahí siempre tensos. Perú y Ecuador por 4 metros cuadrados de tierra. Te vas a Chile y Argentina y los argentinos y los chilenos no se simpatizan demasiado. A raíz de lo de las Malvinas ya hubo, porque en Chile se alineó con los británicos. Entonces, es decir, que aún prevalece, hay resentimientos, desconfianzas y miedos. Y prevalecen en el individuo y prevalecen en las conciencias nacionales. Por eso os decía que en el capítulo yo me había quedado cojo y hoy creo que es eso. Creo que es el decir, es como en el taller hacíamos a papá y a mamá y teníamos que hacer lo imposible por lograr perdonar todo lo que hubiese pasado. Incluso el odio que había sentido hacia mi padre o hacia mi madre en algún momento dado, perdonarme a mí mismo por haber odiado a mi padre y a mi madre porque me siento culpable de odiarlo. Entonces me perdono y entonces en ese momento le honro y mi padre me bendice y mi madre me bendice. Pues esto es lo mismo. Por un lado, honrar y reconocer y perdonar todo lo que ha pasado tanto en la nación indígena como en la nación invasora. Y en el otro lado del océano, asumir no como padres, pero como invasores lo que se hizo. Y asumir y reconocerlo como hacen los alemanes. Es decir, no lo ocultan. Es decir, es que lo primero que tendría que hacer el gobierno español, ¿sabéis lo que yo creo que debería hacer? Suprimir el 12 de octubre. Y ya está, eso sería un gesto. Sería un buen primer paso. Es que lo llaman el Día de la Hispanidad en España. 12 de octubre, el Día de la Hispanidad. Y aquí durante muchos años, el día de la conquista, ¿el día de qué? De la colonización, cuando yo estaba en el colegio, Y era se el día festejaba, de la colonización, y era fiesta. y era fiesta, y después se cambió el día de la raza. Es que en España, ¿sabéis lo que hace? Aparte de que no hay colegios y todo eso, y de que fiesta nadie va a trabajar, bueno, salvo los servicios mínimos, ya sabéis, ¿entendéis, no? Es que además hacen desfiles militares y el orgullo de la bandera, y yo es que de verdad que flipo, pero es lo que hay. Entonces, el simple hecho ya de decir, España suprime, no va a suprimir el 12 de octubre del calendario, claro, pero suprime la fiesta nacional y que se busquen otra. Vamos, que nos busquemos, yo soy español, nos buscaremos otra. A mí que no me quiten un día de fiesta, ¿eh? No, en serio, sería ya un gesto de decir, algo está cambiando. Cada vez, vete tú y dile al gobierno español, aquí, Franito, oye, que cambies esto. Pero tiene que ser conciencia individual que se vaya extendiendo poquito a poco. Sí, porque de todas formas, yo estudié en España, en Salamanca, y cuando llegué allá pues tengo muchos amigos españoles y viví en Estados Unidos mucho tiempo y tengo muchos amigos españoles y de todo el mundo, la verdad. Pero entonces, sí, la primera impresión fue que ellos ven a los latinoamericanos como inferiores. Mira, te digo, ¿Sí? pero no podemos generalizar. No, Hay mucha gente que llega el 12 de octubre y se opone a todo, y las redes sociales hierven, porque hay cada vez más conciencia de que, oye, dejarlos ya de festejar estas tonterías y tal. O sea, y los propios españoles. O sea, no podemos generalizar. También hay muchos españoles que, por ejemplo, yo estoy comodísimo con cualquier... Y además es que yo me he ido a vivir con los indios ahí en medio del Titicaca. O sea, que hay gente que no está en esa onda, pero hay otra que ahí son despectivos. Me da esta vergüenza decir cosas. Y no la voy a decir porque se está grabando, pero da vergüenza. Me siento muy mal. O sea, entonces, pero ¿vamos a quedarnos en eso? O que cada uno empiece a cambiar el chip interno y decir, bueno, a ver, vamos a ver, que yo soy, aquí en Colombia, soy nativo americano y soy nativo europeo, vale. Reconocer, honrar y sanar eso. Y yo allí en España
pues que soy medio visigodo, medio moro, pero vamos, es que esa es otra forma de perspectiva, entre comillas, de decir a los árabes, ¿no? De la cultura moro. Pero tampoco, si tú no lo sientes, no es despectivo cuando dices moro. Pero no, porque es una palabra más. Pero pues tenemos esas mezclas, pero vete a donde vayas donde vayas. Pues lo hay, esa mezcla. Entonces, el planeta está enfermo y es responsabilidad de cada uno individual hacer lo posible por sanarlo. No podemos sanar el planeta. Bueno, es que primero, es una soberbia por parte del ser humano sanar el planeta. Vamos a ver. Yo en mi prepotencia, en mi orgullo, he ido al campo, allá a los bosques de España, y hemos hecho ruedas de energía para sanar a la madre tierra. Vamos a hacer ruedas de energía para sanar a la madre tierra, tal. Y entonces, hubo un momento en que me di cuenta de que yo iba a sanar a la madre. No, la madre. Pero hasta qué nivel de prepotencia y de orgullo y de soberbia estaba yo llegando, de que yo voy a salvar a la madre. ¿Os imagináis a un niño ahí de 3 añitos, de 4 añitos, la mamá enferma, y yo te voy a curar, mamá, yo me ocupo de todo? ¿Sabéis lo que me surge a mí ahora? Es decir, joder, la madre tierra está enferma, pero es que está enferma ¿por qué? Porque está soportando como una santa madre paciente, amorosa, llena de cariño y de ternura hacia sus hijos, está aguantando que maduremos. Porque el ser humano es inmaduro. O sea, el ser humano es dámelo todo. Dámelo todo. Y sin tener en cuenta las consecuencias de lo que pase. El máximo beneficio y lo antes posible. Pero es que esto va a tener unas consecuencias para tus hijos, ¿eh? Calla. Dame ahora y lo máximo posible. Eso es conciencia de irresponsabilidad y de inmadurez. Y estamos, voy a ser bruto, ¿eh? Voy a ser bruto. Imaginaros que lo que le estamos haciendo a la madre tierra, que es expoliarla, explotarla, violarla, respeto nulo hacia ella, sangrarla, desangrarla, quitarle todo, sin darle nada. Pues imaginad que eso que estábamos haciendo a la tierra, se lo estuviéramos haciendo a vuestra madre. Porque la tierra es nuestra madre. Y le estamos haciendo eso a nuestra madre. Y encima luego voy yo, todo prepotente, digo, voy a hacer una rueda de sanación para sanar a la madre tierra. Y la madre tierra dice, ay cariño, y otra más, me vas a sentir. Madre, tú haz lo que sea, pero... ¿Sabéis lo que me surge a mí? Ponerme de rodillas y decir, lo siento. Lo siento. Perdóname esta soberbia, por favor, mamá, perdóname. Y yo encima te voy a sanar, cuando no dejo de explotarte y de desangrarte. Perdóname, mamá. Así que, si no empezamos a hacer eso, primero pasando por el individuo, luego por las sociedades, los colectivos, y luego ya como un planeta único de una conciencia
única de mamá, gracias, perdónanos, y que entre todos nos tratemos con respeto, con compasión, con confianza, libre de miedo, pues aquí no, esto va a seguir igual, esto es insostenible. Es que lo que ocurrió en Lemuria y en la Atlántida va a ser un juego de niños para lo que nos espera aquí como no reaccionemos. Yo soy tremendamente optimista de que vamos a salir de esto. O sea, para mí no hay otra opción. Ahora bien, que o nos ponemos rápido o vamos a sufrir mucho, también lo creo. Bueno, yo lo dejo aquí en suspenso y ahí os lo dejo. Yo estoy montando mi propia película. Bueno, hoy nos hemos reunido para otro tema, ¿no? ¿Tienes? Los contratos con la oscuridad. El otro día, estaba comentando que el otro día, en una de las conferencias que hablábamos del Ho'oponopono, hablamos de España y Hispanoamérica, de todo lo que había sin sanar aún. Y bueno, para los que no estuvisteis, lo siento, pero es que no podemos retomar el tema. Pues no, porque no podemos. Pero sí que me gustaría, para los que estuvisteis, un detallito que estuvimos cenando Rodrigo, Luis Fer y yo, y hablando del tema me acordé que yo hace unos 15 años así conocí a una chica allí en Madrid, colombiana, que a mí me parecía una preciosidad de mujer, y se lo dije, le dije lo bonita que era, porque tenía el pelo negro tizón, negro ébano, sí, azabache, los ojos, las pestañas, y el caso es que yo le dije, me encanta esos rasgos indoamericanos que tienes que te hacen tan bonita. Se enfadó conmigo. Sí, y dijo, no te lo voy a tener muy en cuenta porque me has dicho que soy bonita, pero para mí todo lo indoamericano es como insultarnos. Claro, yo en ese momento no sabía qué decir, no, pues no te insultamos. Me parece preciosa. Y luego, por otro lado, estaba todo el día pues quejándose de los españoles, que llegaba, incluso hubo gente que dijo, bueno, si tan mal te caemos los españoles, ¿por qué estás aquí, no? Entonces, lo digo porque para los que estuvisteis en la conferencia el otro día, es un detalle aislado, pero que puede dejar un poquito de luz a lo que pasa, ¿no? De qué manera no estáis con vuestros ancestros de ambos lados. Pero es la conferencia del otro día, no vamos a volver.